En aquest cas van intervindre Susana Sánchez i Lorena Cloquell. Elles ens presentaran una experiència titulada El potencial de l'FP per afavorir l'èxit personal, social i professional de l'alumnat. Ressalta com la formació professional pot contribuir a la inclusió integral dels estudiants. De fet, agraïm la presència de Lorena, exalumna del centre, que posa de manifest com l'FP va suposar per a ella una oportunitat per a continuar amb els estudis. Susana és llicenciada en Pedagogia, té un màster universitari en Intervenció Educativa en contextos socials. Actualment és professora de la família de serveis socials a la comunitat i cap del departament de l'IES Jordi de Sant Jordi de València. Endavant, companyes. Gràcies. Estàvem esperant... Ah, està sí. Molt bé. Gràcies. Bueno, pues para finalizar ya la jornada vamos a contaros nuestra experiencia, ¿no? desde la formación profesional. Empezamos partiendo de la base de que en todos los títulos de formación profesional incluyen una serie de competencias profesionales, personales y sociales que el alumnado debe alcanzar a lo largo del proceso formativo, en ese proceso formativo en el que están aprendiendo a llevar a cabo una profesión. Poner el centro, el eje del proceso formativo con estas tres tipos de competencias favorece la inclusión del alumnado en general, pero además facilita que el alumnado que haya podido tener un histórico de fracaso escolar consiga el éxito escolar, trabajando diariamente estas competencias en el aula, como ahora veremos a continuación. ¿Por qué? Tres cuestiones fundamentales. Se produce un aumento de la motivación, una reestructuración del autoconcepto y una mejora de la autoestima. Como nos han dicho que seamos un poquito más breves que en las otras ponencias, porque ya lleváis aquí un buen ratito, ahora lo vamos viendo en las experiencias prácticas, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer para ello? ¿Qué es lo que hacemos para ello? Primero contaros que el IES Jordi de Sant Jordi es un instituto de educación secundaria, que tenemos educación secundaria obligatoria, bachillerato, una FP básica de servicios administrativos y luego ciclos formativos de la familia de servicios socioculturales y a la comunidad. Concretamente tenemos 4 ciclos de grado superior y 1 de grado medio. De grado superior tenemos integración social, animación sociocultural y turística, educación infantil y promoción de igualdad de género. Y de grado medio tenemos atención a personas en situación de dependencia. Vale. Desde todos los ciclos, ¿qué principios son los que guían e impregnan toda la acción? Pues son 2. Entender y practicar la diversidad, pero practicarla en el día a día, ¿no? en cualquier actividad que hagamos en el aula, como un valor educativo que va a enriquecer el aprendizaje de todo el alumnado y valorar a todas las personas y sus aportaciones, como que todas las aportaciones son buenas, todas las aportaciones son válidas, porque aunque, como decían compañeros anteriores, del error también aprendo, y de argumentar y contraargumentar, escuchar a la otra persona y me puede ir haciendo cambiar también mis ideas y mi configuración mental. Concretamente, ¿qué estrategias utilizamos? Bueno, pues siempre poniendo al alumnado en el centro, en el foco, tenemos 4 ámbitos, ¿no? Por un lado, el clima del aula, los espacios y los tiempos, la metodología y las actividades y las alianzas, que son muy necesarias. El clima de clase. Desde el primer día de clase, en el primer curso, establecemos que, preguntamos al alumnado si quieren que el aula sea un espacio seguro y establecemos las normas internas del propio grupo para que ese espacio sea realmente seguro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sea un espacio donde yo vaya a gusto, que yo me facilite el aprendizaje, que yo esté a gusto con mis compañeras, que esté a gusto con las profesoras también, que haya una relación fluida, en el que se respeten las opiniones, en el que se escuche todo lo que tengo que decir, ¿vale? Entonces, desde el principio establecemos esas normas internas de grupo para establecer esta seguridad. Como comentaba, es muy importante el compartir las opiniones, escuchar las opiniones de las demás personas, que escuchen las mías, si puede ser ordenadamente mejor, ¿no? Respetando los turnos de palabra, argumentar, contraargumentar, etc. Pero también muy importante compartir estados emocionales. Queramos o no queramos, van a salir en el aula esos estados emocionales. Entonces, pues, a lo mejor en lugar de entrar al aula y decir hola, buenas tardes, venga chicas, vamos por la unidad 3, la página 25, apartado 4, decir hola chicas, ¿cómo llevamos el día? ¿Cómo estáis hoy? Y entonces dicen lo de bien, mal, ya no, pero bien, mal no. Estamos agobiadas, estamos de exámenes, hemos tenido algún trabajo que entregar, estamos contentas por la actividad complementaria extraescolar que hicimos ayer o porque ya es viernes y nos vamos ya todas para casa. Un poco crear ese espacio donde también podamos compartir los estados emocionales.
Importante también en el clima del aula la toma de decisiones democrática, donde somos un grupo, somos un equipo y cada persona pues, bueno, tiene sus opiniones, pero como grupo tenemos que velar siempre porque el grupo está por encima de las individualidades. Entonces es muy importante el poner en práctica esa toma de decisiones democrática, que intentamos que sea la mayoría de veces por consenso, en ocasiones no puede ser, pues por votación, ¿no? Pero que entendamos que el grupo necesita consensuar o tener unas normas comunes. Y también trabajamos en el aula el tema de la resolución de conflictos, ¿no? La resolución pacífica de conflictos, no poniendo el foco en los conflictos en sí, porque en un grupo los conflictos van a surgir, sino poniéndolo en qué estrategias y metodologías utilizamos para resolver conflictos. Pensar que van a ser educadoras infantiles, integradoras sociales, animadoras socioculturales, van a atender a personas en situación de dependencia o van a ser animadoras socioculturales. Entonces, es muy importante aprender también la resolución de conflictos que luego van a trabajar con los colectivos con los que vayan a trabajar. Respecto a la organización de los espacios y los tiempos, el espacio intentamos, si más o menos las instalaciones de las aulas nos lo permiten, organizar las mesas en U o en círculo de manera que el alumnado pues, pueda verse las caras y la comunicación pueda ser mucho más fluida, ¿no? Mucho más fácil si os estoy viendo que si estoy viendo vuestra cabecita por detrás, ¿no? A la hora de comunicarnos y poner en práctica lo que estaba comentando antes. También hacemos, como muchas de las compañeras que han participado antes, pues grupos de trabajo, en pequeños grupos de trabajo, donde juntamos las mesas y las sillas para que puedan trabajar en espacios diferenciados. Muchas veces aquí lo que hacemos es que como pues a veces el ruido de aula puede ser muy elevado, utilizamos otros espacios del centro. Podemos sacar un grupo o dos grupos a una aula que esté vacía al lado o en un rinconcito en el pasillo, utilizamos también los pasillos, o lo mejor, lo que más nos gusta, si hace buen tiempo, es bajarnos al patio, tenemos unas mesitas y unos banquitos de madera y entonces nos bajamos allí a trabajar directamente. La wifi ya sabemos, a veces no llega, pero bueno, vamos trabajando lo que se puede. Y respecto a los tiempos, la importancia que tiene el ir combinando la teoría con la práctica. La formación profesional es una formación eminentemente práctica, ¿no? Para prepararme para una profesión, pero yo como alumna tengo que saber qué hago, por qué lo hago y para qué lo hago. Entonces sí que damos teoría y sí que tienen clases teóricas, pero lo que siempre vamos haciendo es ir combinando, ¿no? Esa parte teórica con la puesta en práctica de lo que estoy aprendiendo. Y la importancia también de los descansos. Es muy importante, bueno, en toda organización se establecen unos espacios de descanso que están marcados, el patio, ¿no? Pero muchas veces, pues, aparte de ese descanso del patio, de irnos a cafetería y demás, está bien el poder crear otro tipo de descansos que no se tratan tanto de salir del aula, sino pero a lo mejor ya es pues ponerme de pie o hacemos alguna dinámica como para, ¿no?, despejarnos un poquito y continuar. Yo, por ejemplo, trabajo en turno de tardes. El turno de tardes es desde las 3 hasta las 10 de la noche. Pues por petición del alumnado, en sucesivos años, desde este curso escolar, en lugar de solo un patio, como teníamos anteriormente, a las 6 de la tarde, 25 minutos, se ha instaurado dos patios, uno un poquito antes de las 6 de 20 minutos y otro a las 8 de la tarde, para tener otros 10 minutitos de desconexión, incluso de poder salir del aula y así luego aguantar hasta las 10. Muy importante también los descansos. Concretamente, metodologías y actividades. Pues el trabajo en equipo. Primamos el trabajo en equipo sobre el trabajo individual. Como comentaba, las profesiones que van a desarrollar, en todas ellas van a trabajar en equipo. Y así podemos poner en práctica todas las cuestiones que hablaba antes de la comunicación asertiva, de la resolución de conflictos, de las decisiones a través del consenso, etcétera. Fundamentales las tutorías grupales y individuales. Las tutorías grupales nosotras le llamamos asambleas y bueno, es el espacio que tienen, lo hacemos una hora a la semana, es el espacio que tienen para poder resolver conflictos si han surgido, aplaudir y valorar las cosas que están funcionando bien, hacer las propuestas de mejora pertinentes para mejorar aquello que no está funcionando del todo bien y fundamentales las tutorías individuales para poder hacer un seguimiento individualizado del alumnado, ¿vale? Y más personalizado. Aprendemos haciendo y bueno, las metodologías que usamos básicamente son trabajos por proyectos y aprendizaje-servicio. Aquí lo he clasificado como en dos grandes bloques, lo que serían campañas de sensibilización e intervenciones con colectivos y dinamizaciones grupales. Tanto un área como otra las trabajamos dentro del centro, con todo el alumnado del centro, secundaria, bachillerato, FP básica y los ciclos formativos de grado medio y superior, como con las entidades del entorno, ¿vale? De dónde está ubicado nuestro instituto. ¿A qué nos referimos con campañas de sensibilización? Pues, por ejemplo, tenemos podcast, tenemos revistas, tenemos
trípticos, dípticos, a través de los cuales hacemos campañas de prevención de violencia de género, de fomento de la igualdad de género, de reivindicación de derechos sociales de los colectivos con los que podemos trabajar, etcétera. Y ya os digo, lo hacemos tanto con los grupos del instituto como en las entidades del barrio, bueno, y de Valencia y a veces de localidades cercanas. Y respecto a las intervenciones con colectivos, el alumnado lo que hace es programar, llevar a cabo y evaluar intervenciones sociales. Desde programar actividades en una escoleta infantil para llevar a cabo las actividades con los niños y niñas de 0 a 3 años, como desde el ciclo de dependencia preparar actividades para una residencia de personas mayores o un centro de día, o desde integración social, por ejemplo, tenemos el proyecto Pigmalión, que lo que hacemos es estudiantes de integración social realizan un acompañamiento a alumnado de secundaria de primero de la ESO durante todo el curso escolar. Un acompañamiento emocional y social a lo largo del curso. O nuestras animadoras socioculturales, pues otro proyecto que además los tenemos incluidos también en el proyecto educativo de centro es el Club de Lectura, que está teniendo mucho éxito. Lo que hemos hecho ha sido sacar los libros de la biblioteca al patio y en estas mesas que os comentaba de madera y los banquitos, hacer ahí el préstamo de los libros, ¿no? Y también hacer dinamizaciones lectoras donde los chavales y chavalas pues, se intercambian ahí los libros que están leyendo. Realizamos dinamizaciones tanto dentro del centro como comentaba, en otras entidades de alrededor. Y también le damos mucha importancia, como no, a la FCT, que es la formación en centros de trabajo, las prácticas, y la FP Dual, que también realiza las prácticas en entidades. Este es el momento de poner ya en práctica, en un contexto real de trabajo, pues todas esas competencias profesionales, personales y sociales que han ido adquiriendo a lo largo del proceso. Ahora ya, con independencia, con autonomía y mostrando iniciativa, ¿no?, en el trabajo. Y por último, os voy a hablar de las alianzas fundamentales en todo este trabajo. Por un lado, en la importancia que tiene la coordinación del equipo educativo que está interviniendo con un grupo para hacer ese seguimiento tanto a nivel grupal como a nivel individual o de casos personalizados. También del equipo de ciclo formativo, muy importante organizar en cada ciclo qué actividades, qué salidas, qué proyectos llevamos a cabo dentro del centro y fuera del centro. También muy importante la alianza con el Departamento de Orientación, porque programamos conjuntamente aquellos cambios, aquellas adaptaciones, aquellas metodologías que tenemos que llevar a cabo para el buen funcionamiento de los grupos y también para atender a casos personalizados cuando así se requiere. Coordinación con secundaria. Aquí no nos gusta nada lo de separar la FP, vais por un lado, secundaria por otra. No, porque hacemos intervenciones conjuntas. Entonces, es muy importante también toda la coordinación con el profesorado de secundaria, con las entidades del entorno para poder llevar a cabo allí también nuestros proyectos y la evaluación, y especialmente la coevaluación con el alumnado, viendo pues, bueno, qué cuestiones están funcionando y consideramos que deben seguir y qué cuestiones estaría bien plantear mejoras y coevaluamos con el alumnado cómo establecer estas mejoras. Pero bueno, más que yo contaros cuál es la valoración del alumnado, os dejo ya con Lorena para que nos cuente su experiencia personal, ¿no?, del paso por nuestros ciclos formativos. Ella fue alumna, como ya se ha comentado, del ciclo de dependencia y de integración social. Bueno, buenas tardes. Para empezar, yo ahora mismo estoy en una situación. Yo antiguamente era de esa típica alumna de fracaso escolar. Yo viví la época en la cual los profesores hacían comentarios que a lo mejor a una niña de primaria, incluida la secundaria, les podían... es que no sé cómo decirlo, pero como que esos comentarios podían interferir mucho en su crecimiento, en su pensamiento y sobre todo en su autoestima. Entonces, nada, querían que repitiera sexto de primaria, no lo permitió mi familia, pero como era de esperar, en la ESO tuve que repetir tanto primero como cuarto de la ESO, el principio y el final. Yo siempre tenía un objetivo, yo quería trabajar con personas con discapacidad porque me venía de familia, pero no quería hacer el bachillerato porque yo no quería estar anclada otra vez a repetir, porque yo sabía que no me lo iba a sacar, porque iba a volver a repetir la experiencia de esos sentimientos negativos que me producían los maestros de secundaria. Entonces, como mis padres sí que fueron alumnos de formación profesional en su tiempo, pues decidí por mí misma pues cambiar de un camino que no me iba a suponer un bienestar ni físico ni emocional a ir a un puente que me iba a ayudar a cambiar, porque
el grado de dependencia y el de integración sí que me ayudaban a lo que ahora mismo estoy ya terminando, pero dentro de 2 semanas tengo el título de Educación Primaria con mención en Pedagogía Terapéutica y pues eso. Es que estoy nerviosa y se me nota. Aunque unos años, si me dicen que yo estoy aquí, no me lo creo porque yo soy muy vergonzosa, pero el ciclo me ha ayudado un montón a relajarme, hacíamos técnicas de relajación, la asignatura de habilidades sociales, pero bueno, eso ya lo voy a contar. Entonces, el puente que yo tenía era atención a la situación de dependencia, entonces era un centro nuevo, profesores nuevos que no tenían ni mi historial académico ni sabían cómo soy, entonces era una persona totalmente nueva para ellos, que me iban a conocer como realmente era, y mis compañeros tampoco condicionaban a lo mejor mi forma de ser o de pensar. Entonces, el grado de dependencia, yo sí es verdad que tuve un chip, cambió mi vida totalmente, la madurez aumentó, porque de ser una niña adolescente, de que siempre iba a septiembre, porque existía el famoso septiembre, era una subida de notas muy exagerada, y eso va anclado a que la autoestima y la seguridad de una misma indirectamente suben. Entonces quieres ir a por más. Acabé dependencia, realicé el ciclo de grado superior de integración y nada, más o menos siempre decimos lo mismo. El ciclo de dependencia e integración es como si fuera un curso entero, porque no varía tanto como si vas de dependencia a TASOC o cambias a otra, por ejemplo, a PROMIG, a igualdad de género. Es como que es un curso total que puedes hacer lo mismo, hay asignaturas que se repiten, pero igualmente mola repetirlas porque esa experiencia o revivir momentos que te ha supuesto una superación, si en ese momento de ese año tienes que volver a superar otro obstáculo, pues tienes otras herramientas para volver a hacerlo. Nada, las metodologías que ha comentado Susana sí que es verdad que ayudan, ¿no? Esa formación no solo memorística que tenemos en secundaria o en la ESO, combinarlas con las prácticas, tú adquieres los conocimientos y eres totalmente autónomo para después realizar una actividad siempre guiada por los maestros, porque no hay esa distancia tan grande que a veces te hacen sentir, ¿no? Siempre están a tu lado, para decirte lo bueno y lo malo, pero están ahí. Para llamarte a sitios como este, ¿no? Exacto. Lo dices por eso, vale. No, pero siempre están. Entonces, nada, tú sola, con esos conocimientos, adquieres esas técnicas y esas herramientas para tú poder hacer una actividad que luego vas a presentar con personas mayores, pero tú estás sola. Eres tú ante lo que has creado. La resolución de conflictos. Nada, como hacemos los debates, la clase justo en la nuestra se debatía mucho. Bueno, los debates. También hacíamos clases de diario, el diario de clase también estaba muy metido, sobre todo en integración, las mesas en U para incitar la comunicación con los compañeros, profesores, y el proyecto Pigmalión, que ese me gustó mucho participar en él, porque ojalá yo en la secundaria hubiera tenido a un mentor que me hubiera ayudado de verdad, no solo a lo académico, porque también estábamos ahí para ayudarles en lo que ellos quisieran, sino en lo emocional y sobre todo en que no están solos y que pueden llegar a donde ellos se propongan.